Desde las profundidades insondables del océano, una criatura despierta. Un ser tan imponente, tan temido, que las antiguas escrituras lo describen como la encarnación del caos. Una bestia tan poderosa que solo el mismo Dios puede enfrentarlo. Su nombre, Leviatán, mito ancestral, criatura real o símbolo oculto de las fuerzas del mal. Hoy exploraremos su origen, su significado, las teorías sobre su existencia y el destino apocalíptico que le espera. Prepárate para sumergirte en la historia del monstruo más aterrador de la Biblia. El Leviatán ha cautivado la imaginación de creyentes, estudiosos y curiosos durante siglos. Se menciona en textos sagrados, en mitologías ancestrales y en teorías modernas que aún hoy generan debate. En la Biblia aparece como una criatura marina colosal, descrita en detalle en el libro de Job, mencionada en los Salmos y en los profetas como Isaías. Pero, ¿qué representa realmente el Leviatán? ¿Qué mensaje codificado se oculta tras esta figura? ¿Y qué significa su derrota final a manos de Dios? Hoy recorreremos las aguas turbias del mito, la simbología y la profecía. Para entender al Leviatán, debemos retroceder a los orígenes del pensamiento religioso y mítico. El Leviatán no es una invención exclusiva del mundo hebreo. En realidad, es la reinterpretación de un arquetipo antiguo, el monstruo del caos. En los textos ugaríticos, escritos siglos antes de la Biblia, encontramos a Lotán, una serpiente de 7 cabezas vencida por el dios Baal. En Mesopotamia, Tiamat, diosa del océano, es derrotada por Marduk tras una batalla cósmica. Estas historias reflejan una misma lucha simbólica: el orden contra el caos, el bien contra el mal. Y el Leviatán es precisamente eso, el enemigo del orden divino. En Job 41, Dios describe al Leviatán con detalle. Sus escamas son su orgullo, cerradas con apretado sello. De su boca salen llamas, chispas de fuego brotan. Su aliento enciende carbones. Una criatura mítica, que fusiona lo natural con lo sobrenatural. Más allá de su apariencia temible, el Leviatán representa una idea mucho más profunda: el caos absoluto. En la cosmovisión hebrea, el mar simboliza el desorden, lo impredecible, lo amenazante, y el Leviatán es el señor de ese abismo. En el Salmo 74 se dice: «Tú dividiste el mar con tu poder, tú rompiste las cabezas del Leviatán en las aguas». Aquí, el acto de Dios derrotando al Leviatán simboliza la creación del orden sobre la confusión primordial. También en Isaías 27:1 se profetiza: «En aquel día, el Señor castigará con su espada grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar». Es el fin de las fuerzas malignas, una alegoría apocalíptica de la victoria de Dios sobre el caos final. Pero, ¿y si el Leviatán no fuera solo un símbolo? ¿Y si detrás de su mito se escondiera una criatura real, desconocida, perdida en los abismos del océano? Algunos estudiosos proponen que podría haberse tratado de un animal prehistórico, como un megalodón, un plesiosaurio o una gigantesca serpiente marina. Otros lo relacionan con avistamientos antiguos de calamares colosales o especies extintas, aún no identificadas. Incluso en nuestros tiempos, los océanos siguen siendo un misterio. Más del 80% de las profundidades marinas permanece inexplorado. ¿Pudo el Leviatán ser una criatura real, magnificada con el tiempo por la tradición oral y la simbología espiritual? O quizá su existencia no era física, sino espiritual, una entidad oscura manifestada en los mares, como lo hacen algunas fuerzas invisibles en nuestras vidas. Las escrituras no dejan lugar a dudas. El Leviatán será destruido. Su final está sellado en el plan divino. En el Apocalipsis, encontramos ecos de su figura en el gran dragón que combate contra el cielo. El mensaje es claro: el mal, el caos, no tendrán la última palabra. Dios, con su espada poderosa, derrota al monstruo, y el orden eterno será restaurado. Curiosamente, en algunos textos rabínicos, se menciona que la carne del Leviatán será servida como banquete a los justos al final de los tiempos, una imagen simbólica del triunfo absoluto sobre el caos. El Leviatán no solo vive en los textos antiguos, también ha invadido la cultura popular, desde películas y videojuegos hasta novelas de ciencia ficción. Algunos lo relacionan con el dragón del Apocalipsis. Otros incluso lo conectan con teorías más audaces. ¿Seres interdimensionales? ¿Guardianes del abismo? ¿Manifestaciones energéticas del mal? Y aún hoy, hay quienes aseguran haber visto criaturas marinas imposibles de explicar: el Leviatán. Esa palabra que resuena en las entrañas de lo desconocido. Más allá de su imagen monstruosa y colosal,
el Leviatán representa algo mucho más profundo. Una sombra que habita en los rincones más oscuros de la existencia humana. Sí, hablamos de una criatura mitológica, pero también de un símbolo eterno que trasciende las páginas antiguas y toca el alma del presente. El Leviatán es en realidad un espejo, un reflejo del caos que a menudo se oculta detrás de nuestras propias tormentas internas. El miedo, la duda, la desesperanza, la maldad que a veces toma formas invisibles pero reales, formas que nos paralizan, que nos sacuden, que intentan hundirnos en los abismos de la vida. Y sin embargo, cada vez que el Leviatán aparece en las Escrituras, también aparece una certeza inamovible. Dios siempre tiene el control del mar. El caos nunca será más grande que el Creador. Dios no solo observa el caos, lo domina, lo atraviesa, lo transforma. Y esa es la esperanza que nos deja esta historia. Porque todos, de una u otra forma, enfrentamos a nuestro propio Leviatán. Tal vez no tenga escamas ni aliento de fuego, pero quizás se manifiesta como una pérdida dolorosa, una enfermedad, una traición, una batalla mental o una guerra espiritual que libramos en el silencio del alma. ¿Y qué nos dice esta historia antigua? Nos dice que incluso cuando todo parece fuera de control, cuando las aguas rugen y el horizonte desaparece entre las olas, hay una fuerza más alta, una promesa divina, un propósito superior que sostiene nuestras vidas. El Leviatán no es el final, es el umbral hacia una revelación. Es el escenario donde el poder de Dios se manifiesta en su máxima expresión. Y por eso, esta criatura no solo representa el mal, también representa la posibilidad de victoria. Porque lo que parece indestructible, lo que parece invencible, cae ante la palabra del Altísimo. El Leviatán, por temible que sea, termina vencido. Y no solo vencido, sino utilizado como símbolo del triunfo final del bien sobre el mal. ¿Puedes imaginarlo? Que antes amenazaba con destruirlo todo, se convierte en alimento para los justos. Ese es el lenguaje de Dios. Transformar lo aterrador en bendición. El abismo en camino. Así también, en nuestra vida, todo lo que parecía pérdida puede ser redención. Todo lo que parecía ruina puede ser restauración. Y todo lo que parecía el fin puede ser el principio de algo glorioso. Quizá por eso el Leviatán sigue resonando en nuestra cultura, en nuestras historias, en nuestras pesadillas y en nuestras búsquedas espirituales. Porque, en el fondo, seguimos necesitando entender cómo enfrentamos el caos. ¿Dónde está Dios cuando las aguas se agitan? ¿Y cuál es nuestro papel en medio de esta batalla eterna entre la luz y la oscuridad? La historia del Leviatán nos desafía a ver más allá de la superficie, a leer las Escrituras no solo como relatos antiguos, sino como mapas espirituales, como códigos divinos que hablan directamente a nuestro presente. Y hoy, quizá más que nunca, el mundo necesita volver a esa sabiduría, a recordar que el caos no tiene la última palabra, que hay una espada celestial que corta las cadenas del miedo, y que la paz verdadera no se encuentra en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de que hay uno que camina sobre las aguas. Así que ahora que ya conoces esta historia, te dejo con una pregunta que no tiene una única respuesta, pero que cada uno debe meditar en su interior. ¿Quién es el Leviatán en tu vida? ¿O una llamada divina para despertar tu fe, tu propósito y tu esperanza? Piensa en ello. Medita. Y si esta historia te ha tocado, compártela. Porque quizás alguien más necesita escuchar que su caos también puede tener final. Que su tormenta también puede ser atravesada. Y que su Leviatán también será vencido. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Leviatán fue solo un mito? ¿Una criatura real? ¿O un símbolo eterno del mal que sigue susurrando desde lo profundo? Y si quieres seguir explorando los misterios ocultos en las Escrituras, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje espiritual donde lo invisible se revela y lo imposible se convierte en testimonio. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue firme en la fe y nunca olvides que aún en medio del caos, la luz siempre prevalecerá.